¿Por qué el híbrido nos gusta? O sea, ¿por qué yo también? ¿Por qué yo elijo esto del híbrido y nos encanta hablar del híbrido? ¿No será porque en los híbridos mezclamos elementos que reiteran nuestras ideologías reaccionarias? ¿No será que en el híbrido nos da la oportunidad de hacer pasar como algo posmoderno, cool, etcétera, algo que en realidad es la consolidación de clichés? Todos estos clichés. Si podemos hablar de algo anacrónico, como decir, Heriberto, tu manera de dar una charla es anacrónica. Y entonces, ¿cómo al decir anacrónico estamos diciendo ya no corresponde a lo que vivimos? También podemos hablar de algo anatópico. O sea, en una situación en la que estamos tomando elementos de otro topos, de otro espacio, e insertándolos aquí. Y al insertar eso aquí, y este es un debate muy, muy peligroso, ¿qué provoca? ¿Qué valores traemos? Como decía Monsiváis, ¿qué es el narco? El narco, decía, es un regreso a lo medieval. Entonces, en un cuidadoso análisis crítico del híbrido, podemos ver que lo que está siendo mezclado mayormente representa fragmentos de valores reaccionarios de ambas naciones. ¿En qué consiste lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es la construcción de proyectos de qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Lo híbrido como el new old, lo nuevo viejo. Jesús con todo y iPod es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siempre está en lo correcto, ¿eh? iPod or not, Jesus is always right. Viejos modelos de identidad, género, clase, raza, como postmodernos. O sea, ella, no le digan a nadie, es ella. Innovando lo clásico. Esta es otra de las preguntas, ¿cómo un tiempo propio se volvió loco? Esta es una foto de lo de la Penny, del Riot. Tijuana como su propia anticiudad. O sea, ¿qué estoy diciendo? Entre otras cosas, que estas nociones del espacio-tiempo, del híbrido, no es que sean buenas o malas, sino que son lógicas que operan en la ciudad. Estas lógicas pueden ser utilizadas de una manera que yo o tú consideres destructiva o constructiva. Pero es como decir, si alguien trabaja en Tijuana, alguien viene de fuera, yo le voy a decir, mira, Tijuana opera con esta noción del espacio-tiempo, con estas lógicas, con estas politeyes. Entonces, si tú quieres operar con otras lógicas, con otras nociones, te va a ser difícil lograr que comunidades o grupos o individuos trabajen contigo. Pero advierte, date cuenta, que a veces esas lógicas pueden destruir lo que tú quieres hacer. O puedes utilizarlas para construir eso que tú vienes a hacer, por ejemplo. Esas lógicas ahí están. Va a ser difícil cambiarlas porque se han construido históricamente. O sea, no podemos operar de la noche a la mañana con otras metodologías. Ahí están. Entonces, claro, la ciudad va a crear espacio-tiempos donde cada quien cree que, por ejemplo, en las colonias, yo vengo de La Esperanza, yo también, una parte de mí me gusta romantizar la esperanza, tapar el nombre La Esperanza. Pero cuando llegamos a La Esperanza no había luz, agua, teléfono, drenaje, pavimento. Entonces, pues sí, pero no fue tan gozoso. Y por ejemplo, esa experiencia a mí me construyó, me estructuró de alguna manera, de muchas maneras. Tomar un espacio, tiene esta parte muy cool, muy emocionante de unos cerros. Empezar a repartirlos, así como, ¿por qué? Pues porque decidimos, pues quiero más, más. Entonces como, voy a hacer mi casa, la voy a hacer nosotros, no hay carpintero, no tenemos dinero, vamos a hacerle pedazos, todo esto. Pero luego también yo me di cuenta cómo en este supuesto acto de como liberación y de apropiarte del espacio, se van y se reproducen todos lo que yo considero los vicios de la lógica autoritaria, patriarcal, matriarcal, del control mexicano y norteamericano. Entonces ya es como La Esperanza, sí, como este aspecto, digamos, de apropiación del espacio,
y de construcción de un espacio-tiempo propio, pero luego también como en La Esperanza lo que hicimos no encajaba con lo de la Reforma, lo de la Sánchez, entonces un desastre urbano, porque cada quien, en cada colonia, cada barrio, se concebía como un espacio aparte. Entonces, como incluso para a veces andar de un espacio-tiempo a otro, eres el enemigo. O como las rutas de los calafias no pueden cubrir este desastre en que cada quien decidió y hizo lo que se le pegó la gana. Entonces, no digo que sea positivo, no digo que es negativo, sino digo que son lógicas que operan en la ciudad, politeías, y que pues podemos trabajar con ellas de una manera u otra. Pero por ejemplo, ahí están. La esperanza como limpiar las cacas del perro. Puede ser, o simplemente como, por ejemplo, también deshacerte de lideresas opresoras. El agrotropismo es algo que me ha interesado, que ahí meto como un complemento. Algo que yo llamo el agrotropismo, como ustedes se han dado cuenta, me gusta inventar palabras. El agrotropismo como la nueva lógica cultural en la frontera. Pongo estos ejemplos un tanto chuscos de lugares que les encanta llamarse Rancho Alegre. O de cómo concebir Tijuana como un rancho. Y la palabra o el concepto de rancho no tiene nada de negativo, pero en la imaginación a veces esto de Tijuana como un rancho nos sirve para destruir la ciudad. No digo que ciudad buena, rancho malo. Lo que digo es que hay un uso de elementos imaginariamente, fantasiosamente rurales para derruir la ciudad. Por ejemplo, a través de cómo se concibe el varón tijuanense muchas veces, a través de los norteños. O sea, hace que imaginarme que no estoy en el 2009, sino imaginarme que soy un macho mexicano, y cómo eso impide lo que yo llamo avance. Entonces, lo rural como estrategia contra la ciudad, que es un proceso nacional, ¿no? México, hay una teoría de Horkheimer, un teórico alemán, que dice que cada vez que una cultura va a dar un salto cualitativo, o sea, va a tener algo que llama un avance. ¿Qué? Agarra viada. Le entra temor, ¿no? Le entra temor. O sea, por ejemplo, Tijuana en un momento, hace no tanto, es como va a dar un salto. Entonces, dice Horkheimer, y yo creo que tiene razón, porque eso también aparece en las personas psicológicamente, nosotros. Cuando va a haber un salto, hay un temor. Y no nada más es lo interesante, no nada más no damos el salto, sino que muchísimas veces te regresas. Porque si damos el salto, morimos. O sea, por ejemplo, si doy el salto, dejo de ser un niño, me convierto en un hombre o en un joven. Entonces, ser un hombre es amenazante. Entonces regresas. Entonces, por ejemplo, en México eso sucedió en el 68, ¿no? La sociedad mexicana había avanzado, ya estaba a punto de convertirse de alguna manera en lo que hoy llamamos, o podríamos llamar, una sociedad moderna. Y los estudiantes de alguna manera entendían que la cultura y los valores, y las representaciones, etcétera, eran ya anacrónicas y anatópicas. O sea, no correspondían a lo que ellos definían como lo que estaba sucediendo en México. O como el mismo Octavio Paz decía, ya somos contemporáneos de todos los hombres. Un poco en fantasía. Entonces en el 68 como que llegó ese momento en que México tenía la oportunidad de dar un salto. Y los estudiantes de alguna manera dijeron, ya, es momento de dar el salto, por favor, ya avancemos. Y lo que México hizo, como lo sabemos, y somos el resultado de ese desastre, fue no nada más no dar el salto, sino retroceder. Entonces, creo que seguimos en ese retroceso, en esa cuenta regresiva. Y pongo esta telenovela mexicana, que es bien interesante, que es como los mexicanos, pero esta telenovela está inspirada en una telenovela colombiana. O sea, es un remake. Entonces, lo que nos vende como lo más mexicano es un remake de una telenovela colombiana.